get on without my guy. Bienvenidos al espejo. Hoy vamos a sentar frente a este espejo, como lo hacemos semana tras semana, a un artista de nuestro Santa Fe, a un cantante, pero además compositor, un poeta, como podría decirse, para presentarlo a Miguel Ángel Morelli. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto. Bienvenido, y para sentarte frente al espejo, para reflejar parte también de tu vida, de tu pasado, un pasado rico en el norte de la provincia. Contanos un poquito, vos sos nacido en la ciudad de Vera. En la ciudad de Vera, en la casa de mi abuela materna, y desde muy chiquito, por razones del trabajo de mi padre, nos fuimos más al norte todavía, a Santa Felicia, 15 kilómetros o 3 leguas, como decía por allá, más al norte de Vera. Y eso fue, digamos, cuando vos eras en los primeros años tuyos. Exactamente, cuando era muy, muy niño, y fue maravilloso transitar mi infancia en esos montes de Santa Felicia. ¿Tenías varios hermanos, una familia numerosa? Éramos tres hermanos, dos de ellos fallecidos. Y bueno... ¿Y tus padres trabajaban? Mi padre trabajaba, era secretario de 3 escuelas hogares que había en ese tiempo, y además era director de la escuela pública rural, digamos, en la que yo hice mis primeros 2 grados. Y bueno, fue una infancia muy feliz, poblada de juegos de habilidad y de imaginación, poblada de misterio, de la mística de ese sol tremendo y que calcinaba la tierra, de ese mundo lleno de verdes, de acechanzas y peligros, pero también de mucho sonido y mucho color, de ese mundo de guasunchos, de charatas, de yararaces, de miquichices, de taces, de camachuices que cascoteábamos para que las avispas después nos dejen los ojos así. Era hermoso vivir en ese mundo salvaje y natural, un mundo que me pobló de sueños, de fantasías, de imaginación que tal vez con el tiempo determinaron este destino mío de cantor y de creador. Ajá. Por ejemplo, ¿qué solías leer vos cuando eras chico? O sea, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas que te acercaron? Porque vos decís, rodeado de, bueno, era una población muy particular, la del norte. Muy particular. Sigue siendo, ¿no? Sí. Pero además nutrido con historias, con cuentos que seguramente formaban parte también de tu niñez. Y de toda la imaginería de la gente del lugar que contaba leyendas o anécdotas o hechos vinculados a supersticiones, por ejemplo, que nos cautivaban. Después estaban los cuentitos que nos compraban o regalaban nuestros padres y que tenía de bueno que uno al leer y no tener la televisión como ahora, cuando, por ejemplo, un cuento narraba que el príncipe iba en su caballo en busca de su princesa, al caballo lo pintábamos nosotros, a los bosques también, al vestido de la princesa, lo recreábamos o creábamos nosotros, y eso quizá fue lo que provocó el desarrollo de la imaginación como para después escribir. Hoy en día yo noto que se escribe poco, una porque se lee poco y otra porque la televisión como que lo domina todo. Y si bien está bueno que exista, por ahí al tirarte imágenes y al tirarte frases o información, detiene un poco el pensamiento. Y hace que todo entre en forma directa y uno no desarrolle una creación a partir de imaginar, ¿me explico? ¿Qué ibas a pensar de un televisor allá en una escuelita de Vera? No, de Santa Felicia. Fíjate que allí donde vivíamos, en Santa Felicia, teníamos luz eléctrica muy pocas horas por día. A las 10 de la noche había una señal y se apagaba.
por eso teníamos una radio a batería. Y por esa radio a batería, la emisora que se escuchaba con mucha claridad era Radio Goya de Corrientes. Claro, se escuchaba más la otra provincia que claro, la pero más de lo que pasaba en Corrientes. Pero sabés, Alejandra, que Radio Goya de Corrientes en esos tiempos pasaba chamamé del muy bueno. Por ejemplo, de don Isaco Abitbol, de Tránsito Cocomarola, de don Ernesto Montiel, del Viejo Tarragó, del Cuarteto Santa Ana, de Mario Millán Medina. Y esa música, ese ritmo, era muy equivalente con el paisaje nuestro. Entonces toda la pujanza de ese paisaje se veía representada por la dinámica y la polenta de esa música vibrante del chamamé. Y yo pienso que eso también se metió en mi sangre y con el tiempo tuvo mucho que ver con esto que hago ahora. Después ya en la ciudad, el asfalto, como que a uno lo va puliendo un poco. ¿Sí? Pero yo escucho un chamamé y, como dice uno de mis temas, me dan ganas de pelear o enamorarme. Y bueno, yo creo que a todo eso lo recogí en aquella lejana pero preciosa infancia. Ibas, por ejemplo, todavía en la infancia, vos decías, bueno, contabas algunas cosas que hacías de chico, ¿eras muy vago? ¿Eras de salir en grupo, con tus amigos? Éramos, vos decís, como niños. Sí. Sí, tenía 3 o 4 amiguitos, pero digamos nuestra picardía mayor o nuestra travesura mayor era en las horas de la siesta, porque allá las siestas son largas y calientes, mientras nuestros padres dormían, hacer bolitas de greda, de barro, de tierra greda con agua, y salir con la gomera a meternos en los montes a cazar pajaritos, a lo que fuese. Y más de una vez corrimos hasta peligros porque nos hemos perdido, hemos vuelto totalmente hinchados por las picaduras de las avispas cuando le queríamos voltear el panal para comernos la miel. Hemos corrido el riesgo de ser picados por yararaces, en fin, todo eso que tienen los niños que por otra parte parece tener un Dios aparte, ¿no? Y siempre volvíamos y bueno, cada tanto nos ligábamos también a alguna paliza por esas travesuras, pero era hermoso, tenía mucha magia, tenía mucho horizonte, mucha libertad, mucha independencia, vida en plenitud, te diría, como no vivir después tanta, porque después hay autorrepresiones, después hay limitaciones, después hay condicionamientos. Allá no, allá es todo libertad, todo pureza y todo voluptuosidad. Es bellísimo el norte y lamentablemente no mucha gente tiene la oportunidad a lo mejor de conocerlo, sí de transportarse, quizás de imaginarse cómo puede ser a través de un tema musical o de una canción. Claro. Vos decís, quizás uno de los contactos con esa música, con nuestra música, fue a través de Radio Goya. Así es. Pero es lo único. ¿Cómo empezó tu vinculación con la música? A lo mejor con algún instrumento o en la familia había quizás alguien que se haya dedicado también al canto. Toda mi familia es, ¿Sí? es de músicos. Mamá cantaba en el coro de la iglesia de Vera y papá fue trompetista. Pero en esa escuela primaria que te digo, de esas escuelas con un solo director y una maestra. Escuela rural. Claro, una escuelita rural chiquitita. Cuando en los días de fiestas patrios, yo con 5, 6 o 7 años, tocaba el tambor y marcaba muy bien el ritmo, y al ritmo de mi tambor desfilaban mis compañeritos celebrando el 25 de mayo, el 9 de julio. Después ya salió la beta cantora y cantaba en los actos escolares en Vera, por ejemplo, en el colegio parroquial de ahí. Y cuando me vine a Santa Fe, que ya tenía 10 años, he llegado a cantar incluso hasta tango, acompañado por un grupo de un bandoneonista y 2 guitarristas, hasta que después, bueno, el tiempo me fue llevando solito a esto vinculado con el folclore y también con la música urbana de algún modo, porque mi particularidad es tener esa faceta, digamos.
tener una obra un 50% vinculada con el paisaje, con las costumbres, con la región, y otra ya más vinculada directamente con el hombre y sus vivencias, ¿no? Un poco, digamos, una especie de un filósofo. Me parece exagerada la palabra, No, te la no. agradezco, pero de alguna manera sí. Introduciéndose Es un poco, al menos, una filosofía intuitiva, comprendiendo el dolor y la alegría ajenas y tratando de representarlas en una canción. Desde ese punto de vista te diría que sí. Es más, me parece hermoso porque creo que la misión de todo artista, de todo creador, es ser un poco embajador del alma de la gente, tratar de hacerle sentir al otro, si vivió tal o cual experiencia, eso que quiso escribir y a lo mejor no pudo. Y así como, qué sé yo, existen los médicos del cuerpo para que estemos bien, nosotros por ahí también somos a veces un poco los médicos del alma, ¿no? Y es muy lindo. ¿Cuál fue el primer tema que compusiste? Es buena tu pregunta, porque muchos me vinculan bastante con la creación, porque me han grabado todo, me grabó Mercedes Sosa, César Isela y el Grupo Cantoral, el Chaqueño Palavecino, los Cuatro de Córdoba, los Quillaguasi, Mario Álvarez Quiroga, Antonio Tarragorros, los Tucutucu, Yamira Cafrune, hasta los Palmeras y otros grupos tropicales han hecho temas míos. Pero fíjate que mis primeros grandes premios yo los tengo como cantor, como intérprete. Por ejemplo, el premio Consagración Cosquín 76, la guitarra de oro en el Festival del Lago de Ipacaraí con la Academia de Guy Frank, donde fui como solista, el Ñandú de Oro en Punta Arenas, Chile, como cantor y como autor en ese caso, el primer premio del Festival del Litoral Argentino, 2 veces el primer premio del Paso del Salado, la medalla de oro al mejor intérprete de la provincia que me entregó el gobierno de Santa Fe. Es decir, mucho como artista, como cantor. cantante. Yo todavía no componía, pero ocurrió algo en mi vida, un hecho muy puntual. Tenía una hermana 3 años mayor que yo que quería muchísimo y murió muy joven y me pegó muy fuerte eso. Y no me alcanzó con llorar, con rezar, con contarle a mis amigos lo que me pasaba. Y estaba tomando un café en un bar y empecé a escribir. Y cuando me di cuenta, ya había hecho algo. Y ahí me pareció que era otra vocación que yo sentía. Y despacito fui puliendo lo que escribí hasta que compuse una primera canción y después vinieron solas las demás. Y ahora te aseguro que tanto cantar como componer me apasionan, pero fundamentalmente escribir, amo escribir y ponerle música a lo que escribo. Y hoy por hoy me está gustando otra cosa más, componer con otros, el desafío de tener, entre comillas, un hijo con otro creador. Y así he llegado a tener temas importantes con Mario Álvarez Quiroga, con Antonio Tarragorros, con Jorge Milicota. Miguel, te propongo hacer una pausa y entrar un poquito, que nos cuentes esto de la composición, de cómo es componer, y hay temas brillantes. Bueno. Compuesto por vos y con una música excelente que después queremos compartir. Pero con todo gusto, Alejandro. Ya venimos. Seguimos en El Espejo con Miguel Ángel Morelli y habíamos quedado en el tema de la composición, ¿no? Cómo se acerca al mundo de la composición, algo ya contaste. Y hay temas que son emblemáticos en tu carrera, ¿no? Por ejemplo, algunos, yo recuerdo de chica y muchísimas generaciones crecieron con el Moncholito Ramón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo surgió aquella canción? Muy escolar, una canción muy escolar, muy para los chicos. Yo hice muy pocas canciones para niños. Concierto en el Monte, Lo que el niño quiso ser y el Moncholito Ramón. No recuerdo tener alguna otra, a lo mejor, cuando cantan los niños también. Pero en esas canciones que hice para los chicos, yo traté de dejar una enseñanza de vida, porque la gente por ahí
trastoca los valores esenciales porque los confunde. Y en el Monchorito, puntualmente yo quería decirle a los chicos que la gente es linda por su capacidad de amar al semejante, más que por un lindo rostro, por un lindo traje o por una linda casa. Y fíjate que en el Monchorito Ramón la mojarrita se burlaba del moncholo feo y ese moncholo le salvó la vida. Entonces, después de eso, ella se dio cuenta que no había en el río pez más hermoso que Ramón. Es una manera de decirle también que reparen en que la gente vale por lo que es y no por lo que tiene. Hoy se fijan, hoy la gente se fija demasiado en eso. ¿Todavía existe eso de la imagen? O a lo mejor está mucho más claro que antes, el tema de la imagen por sobre todas las cosas. Pienso que sí, además está muy materializado el sentido de la vida. El individualismo es perverso, se piensa en uno mismo y no en el otro, y no es así como debe ser a mi modo de verlo. Creo que una sociedad se hace grande y se hace rica cuando en vez de mirar para adelante solos, nos tomamos de la mano y miramos entre todos un futuro mejor. Esa es mi idea y eso traté de dejarle a los chicos en el Monchorito Ramón. Yo creo mucho en la niñez y mucho en la juventud, en particular en esos jóvenes que pese a todas las adversidades, pese a no tener horizontes claros, se preparan, estudian, trabajan y crecen y luchan, porque quizás sean los que el día de mañana nos van a dar el futuro mejor que merecemos, ya como gobernantes, como profesionales, como trabajadores, como conductores de medios. Necesitamos una generación mejor. Esta, así como está, no va. El futuro de esta idea del progreso, digamos, es más apocalíptico que otra cosa. Y lo estamos viendo en el perjuicio ecológico, lo estamos viendo en la injusticia social, lo estamos viendo en el bajo nivel de la educación y la cultura. Lo estamos viendo en muchas cosas que degradan al hombre. Y cuando el hombre se degrada, la felicidad no es posible. Y por ejemplo, hay una canción también que es un clásico, que ha sido un clásico, que es Requiem para un niño ilustrador, ¿no? Aquella canción, ¿cómo surgió? Y también me imagino que un poco ligado a las vivencias de lo que se veía a tu alrededor, de gente humilde, de gente necesitada. Mira, el Requiem para un niño ilustrador es para mí el tema sagrado de mi obra. No sé si el mejor, quizá no, pero el más querido, el más amado, el más respetado y el que va a quedar en mí hasta mi último momento, porque yo en mi juventud trabajé en los tribunales de Santa Fe, en una oficina que estaba en los sótanos, o en el subsuelo, mejor dicho, de ese edificio gris de tribunales. Y en ese subsuelo no llegaba la luz solar, de manera que trabajábamos con energía eléctrica. Y todas las mañanas, en ese subsuelo oscuro, digamos, en el que estábamos, alguien abría la puerta con una sonrisa gigante, blanca, con unos ojos luminosos, un chiquito ilustrador de zapatos que se llamaba Liberato Maldonado y que vivía en la isla Clusella y cruzaba todos los días en canoa para ilustrar zapatos y así ayudar a su familia, ¿no? Pero ese chico tenía una enfermedad congénita, tenía el circuito sanguíneo invertido, entonces era lipotímico, tenía los labios morados, lo cual hacía más blanca su sonrisa, tenía profundas ojeras, lo cual hacía más grande y más lindos sus ojos, tenía una risa que era un sol, que era el sol que nos faltaba, lo ponía él cuando venía, y corría a abrazarnos porque estaba como carente de ternura, como no podía jugar porque se agitaba, no tenía contacto con los otros chicos de la calle, entonces desconocía el sentido de la más elemental mala palabra, era todo ternura, todo pureza, un angelito, un ser maravilloso,
que no se pudo desarrollar como debía por su enfermedad. Entonces tenía 11 años, pero era así, parecía de 6, de 7. Y venía con un sombrerito, un gorrito de lana, como dice la canción, un saco largo, que vaya a saber quién le regaló. Y nosotros no lo hacíamos lustrar los zapatos, porque nos dábamos cuenta que se agitaba. Entonces le decíamos cómo andaba en la escuela y que queríamos ver la libreta de calificaciones. Y venía con una de 2 o 3 años antes, que decía bueno. Y nosotros hacíamos como que le creíamos el verso, digamos, y le dábamos la plata equivalente a la lustrada. Pero se pasaba la mañana con nosotros, por ahí iba a otro juzgado y sí lustraba o no, pero lo adoraban todos en los tribunales, a tal punto que cuando ya era crítico su estado, con el juez Betán y otros más, conseguimos el avión de la gobernación de la provincia para trasladarlo al chico a Buenos Aires, porque el doctor René Favaloro, a quien también le rindo un homenaje en mi disco, lo iba a operar con todo su equipo de modo gratuito. Y bueno, el chiquito cometió su última travesura y se murió unos días antes. Favaloro desconoció la muerte del chico y al tiempo vino, y justo salía mi disco, y justo coincidió con un congreso de cardiología en Santa Fe, y vino Favaloro, y el doctor Rodolfo Milesi, que es mi amigo, tuvo el fantástico gesto de invitarme a la cena de clausura del congreso y de sentarme en la mesa o a la mesa con el doctor Favaloro. Y en esa hora y pico que compartimos juntos conocí a uno de los hombres más extraordinarios que haya tenido ocasión de conocer en la vida, una bandera de prestigio nacional ante el mundo, un ser fantástico, maravilloso, generoso, preocupado por la educación, por la ancianidad, por la cultura, por la niñez abandonada, por la injusticia, un tipo al que lo terminó matando la insensibilidad de quienes le dieron la espalda, como nos la dieron a nosotros también, cuando fue a hacer los reclamos casi humanitarios por su fundación. Y bueno, Favaloro y Liberato Maldonado, el ilustrador, están de algún modo vinculados, por eso en 2 de mis discos está el Requiem y en este está el de Favaloro. La historia y bueno, continuar, digamos. Cuando el chiquito murió, como te decía hoy, no alcanzaban las lágrimas, no alcanzaban las oraciones, no alcanzaba nada. Y le hice esa canción para homenajearlo, para tenerlo, para recordarlo, para que lo recuerden los que lo quisieron tanto como yo. Y fíjate vos, siendo un tema lento, un tema triste, y un tema vinculado a una personita que quizá porque tuvo un destino de ángel está donde está, la gente se dio cuenta del amor que había en el tema. Y gustó en Santa Fe, en Tucumán, en Mendoza, en Buenos Aires, donde fuese. Y fue una sensación de venta en el momento y de difusión. Y hoy por hoy, a 30 años de todo eso, yo subo a un escenario y aunque no lo tengan en el repertorio que voy a interpretar, lo tengo que cantar porque la gente me lo termina pidiendo. ¿El amor está o estuvo presente siempre a lo largo de toda tu trayectoria musical, incluso ahora en Estrellas Fugaz, por ejemplo? Claro, Alejandra, es decir, si no hubiese amor en un artista no puede haber creación ni canto. Sería un robot, nada. Yo creo que todo lo que el hombre puede hacer en la vida, para bien o para mal, lo hace por amor. ¿Y las mujeres en particular? Y hubo flores en este jardín. ¿Más dolores que alegrías o al revés? Lo que pasa es como el tema del niño que nace y el avión que se cae. Es más noticia el avión que se cae. Y bueno, entonces lo que por ahí marca más son los dolores, pero hubo también muchas alegrías. Y yo le agradezco a la vida por las mujeres que me acompañaron
en todas mis etapas, porque todas de un modo o de otro lo hicieron del mejor modo y para que yo ande mejor. El tema está en las equivalencias. ¿Cuáles fueron o cuál fue la más equivalente? Que es la que más te acerca a la felicidad y al logro de los objetivos hasta profesionales, ¿no? Pero bueno, pero sí, hubo amores en mi vida y le agradezco a la vida y a Dios que haya puesto esas mujeres en mi camino. ¿Sos un hombre aferrado a la vida, pese a que le escribiste a la muerte? Sí, soy aferrado a la vida porque soy un soñador por naturaleza. Cuando se me ha muerto gente que he querido muchísimo, quizá no me he muerto yo porque tenía la esperanza de que pudieran volver, ¿entendés? Y eso hace que de algún modo te aferres a la vida. Después ha habido amigos que me ayudaron mucho, que me palmearon la espalda cuando desfallecía, una madre, una hija, una nieta, que esperan de mí y que me necesitan de algún modo. Y bueno, me golpeó mucho la vida, pero le estoy agradecido porque después de todo, vivir aún a los golpes es una experiencia única e irrepetible. ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Oh, tantas veces, pero no hace mucho. Hay noches en las que siento la soledad, en las que hay una ausencia que me golpea, que me duele, y quisiera que esté, pero no está. Y bueno, lloro, me desahogo y escribo. En los momentos más duros de un ser humano es donde mejores temas salen, mejor música se hace. En mi caso creo que sí. En mi caso creo que sí. El dolor, como te decía hoy, como no me alcanza con comentarlo, con decirlo, con gritarlo, me lleva a escribir. Lo grita. Claro, la alegría también, pero qué sé yo, como la alegría la disfrutás en el momento, es como que ya la estás realizando. La vida en realidad te tira poesía en forma permanente, tanto en la alegría como en el dolor, pero es como que en el otoño y con el dolor te inspira más. Si te volvieras a encontrar frente a frente con ese chico que eras vos en Santa Felicia, ¿qué consejo le darías? ¿Que viva todo lo que había que vivir, lo que viviste, o le dirías por ejemplo? No, le diría que se quede por toda una vida en esa infancia porque fue maravillosa. Cuando era ese chico yo quería ser grande, y ahora que soy grande y miro hacia atrás, me digo, qué tonto, si esa era la etapa más feliz de tu vida. Pero bueno, son ciclos de la vida y hay que cumplirlos. ¿Cuál fue la última carta manuscrita tuya? ¿Y a quién? Bueno, no sé si carta, pero te cuento. Yo, como la mayoría de la gente, tuve en un tiempo máquina de escribir y ahora computadora y teclado y escritorio y todos esos chiches que la tecnología nos brinda para facilitar las tareas. Pero te juro que yo me siento ahí y no puedo escribir una canción. Me voy al patio con mis perros, mis plantas y mi mate y escribo, me voy a un bar y con un café en una servilleta escribo con una virome. Después sí los paso a la computadora al momento de reformarlos, de retocarlos, de completarlos, pero ya están, la esencia del tema ya está. Creo que el último fue un tema que yo le envié a Mario Álvarez Quiroga. Habíamos hecho ya canciones juntos, 3 o 4 teníamos. Y le mandé una carta, pero en verso, que decía, yo soy Álvarez Quiroga, ese cantor santiagueño. Era en homenaje a él. Tengo un corazón amigo y una garganta llena de sueños, algo así el tema. Está la chacarera en mi nuevo disco también.
Y a la noche de que le llegó mi carta, me llama por teléfono y me dice, pero eso es precioso lo que escribiste. Lo que pasa, dice, que yo no lo puedo cantar porque es vanidoso, petulante que yo diga soy Álvarez Quiroga. ¿Qué te parece si le ponemos soy ese cantor, señores, de profesión? Pero le digo, si yo no te mandé una letra para canción, yo te mandé una carta. Él me había contado que de chico lustraba zapatos en la plaza de Santiago y bueno, hay una estrofa vinculada a eso. Pero claro, estaba escrita en versos y eran 3 estrofas, un estribillo, 3 estrofas, otro estribillo. Hizo una chacarera, le puso una música y un ritmo de chacarera fantástico. Y cuando él la estaba grabando en la compañía discográfica en que graba, cae justo gente del Festival de Viña del Mar a buscar canciones para la edición del festival. Y escuchan la grabación, porque justo estaba grabando el Gordo ahí. Se quedaron impactados con el tema. Y dicen, ese es el tema que queremos. Y se llevaron Identidad Santiagueña, que así se llama, al Festival de Viña del Mar, al rubro folclore internacional. Bueno, esa canción, que fue una carta manuscrita, como vos me preguntás, terminó finalista del Festival de Viña del Mar en el año 2003. Mira lo que es la mano de Dios en todas estas cosas, ¿no? Miguel, fue un placer pasar esta media hora con vos, te agradecemos y muchísima suerte. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme, Alejandra. Pasó Miguel Ángel Morelli por El Espejo. Nos despedimos hasta la semana que viene.